¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal El ABC del Ingeniero. En este video resolveremos un problema sobre cojinetes de elementos rodantes. Es el problema 13.23 del libro Elementos de máquinas del autor Bernard J. Hamrow. El enunciado del problema es el siguiente. El eje que se muestra en el boceto E transfiere potencia entre las dos poleas. La tensión en el lado flojo, polea derecha, es 30% de la del lado apretado. El eje gira a 900 RPM y está apoyado uniformemente en cojinetes radiales de bolas en los puntos O y B. Seleccione un par de cojinetes radiales de bolas con una confiabilidad de 99% y 30.000 horas de vida. Todas las dimensiones longitudinales se proporcionan en milímetros. El boceto E para el problema 13.23 se muestra en esta imagen. En el punto O tenemos nuestro origen de coordenadas. Del punto O vertical hacia arriba tenemos el eje Y. Del punto O a lo largo del eje longitudinal de la flecha tendremos el eje X, y del punto O en esta dirección tendremos el eje Z. Bien, en el punto O y en el punto B tenemos los dos cojinetes radiales de bolas, cuya función es soportar a la flecha y al mismo tiempo permitir el libre movimiento de rotación. En esta parte tenemos la primer polea. Esta polea tiene 500 milímetros de diámetro y genera dos tensiones que se muestran por estas flechas en color negro. Una tiene un valor de 900 newton y la otra tiene un valor de 100 newton. La distancia a lo largo del eje longitudinal de la flecha del punto O a esta polea son 500 milímetros. La distancia de la polea de 500 milímetros de diámetro hasta el punto B son 400 milímetros. La distancia del punto B a la polea de 600 milímetros de diámetro son 200 milímetros. Esta polea, la de 600 milímetros de diámetro, genera dos tensiones que se ilustran por las flechas en color negro. Bien, para comenzar con la solución de este problema, debemos realizar el análisis funcional de las poleas. Es decir, las poleas son elementos de máquinas que generan torques con respecto de la flecha. La polea de 500 milímetros de diámetro genera dos tensiones. La primera, en color rojo, tiene un valor de 900 newton y la segunda, que se ilustra por la flecha en color negro, tiene un valor de 100 newton. En este caso, la polea que tiene un valor mayor es la polea que se encuentra en el lado apretado y es la que me indica el sentido de rotación que genera la polea a la flecha. Bien, la polea de 600 milímetros de diámetro genera dos tensiones. Para determinar qué tensión es la del lado apretado, utilizaremos el equilibrio de torques, es decir, el torque que generan las dos poleas sobre la flecha debe de ser igual a 0. Para esto, analizaremos los giros. El giro que proporciona la tensión mayor en la polea de 500 milímetros de diámetro, la tensión de 900 newton, es el siguiente: en contra de las manecillas del reloj. Por lo tanto, la tensión en el lado apretado para la polea de 600 milímetros de diámetro debe generar un giro con el sentido opuesto, es decir, a favor de las manecillas del reloj. Para esto, la tensión que se encuentra ilustrada por la flecha en color rojo es la tensión en el lado apretado y la llamaremos T. La tensión en color negro, el problema nos indica que es 30% de la tensión en el lado apretado, por lo tanto, su valor será 0.3 T. Bien, una vez que tenemos definidas
las tensiones en cada una de las poleas para determinar el valor de la tensión T. Vamos a realizar el equilibrio de torques, es decir, la sumatoria algebraica de los torques que generan las poleas tiene que ser igual a 0. Por convención internacional, cuando el giro que se produzca es en contra de las manecillas del reloj, será un torque positivo. Vamos a comenzar con el giro que le produce la tensión de 900 newton. Analizamos el sentido. Al aplicar esta tensión, la polea gira en este sentido. Es en contra de las manecillas del reloj, por lo tanto es un momento positivo y va a ser igual al valor de la fuerza, que son 900 newton, por su brazo de palanca, que es la distancia perpendicular de la línea de acción de la fuerza al eje de giro. El eje de giro es en la parte central de la flecha, por lo tanto esa distancia está dada por el radio. Si la polea tiene 500 milímetros de diámetro, el radio es 250 milímetros. Bien, el torque que genera la fuerza de 100 newton es el siguiente. Analizaremos el giro. Al aplicar esta tensión, esta polea gira en este sentido, a favor de las manecillas del reloj. Por lo tanto, en base a esta definición, es un torque negativo y será igual al valor de la fuerza, que son 100 newton, por su brazo de palanca, que es la distancia perpendicular del punto donde se aplica la fuerza con respecto del eje de giro. En este caso es el radio y tiene un valor de 250 milímetros. Ahora vamos a analizar el torque que le genera esta tensión de 0.3 T. Bien, al aplicar esta tensión sobre la polea de 600 milímetros de diámetro, el giro que se produce es en este sentido. En base a mi definición, el sentido es en contra de las manecillas del reloj, por lo tanto el momento es positivo y será igual al valor de la fuerza 0.3 T por la distancia perpendicular del punto donde se aplica la fuerza al eje de giro. En este caso es el diámetro de la polea de 600 milímetros. Su diámetro es 300 milímetros. Por último, analizaremos el torque que le genera la tensión T a esta polea. Al aplicar esta tensión sobre la polea, el giro que se produce a la flecha es en esta dirección, es decir, a favor de las manecillas del reloj. De acuerdo a mi definición, es un torque negativo y será igual al valor de la fuerza, que es T, por su brazo de palanca, que es el radio, y en este caso tiene un valor de 300 milímetros. Esta sumatoria algebraica de torques tiene que ser igual a 0. Bien, los dos primeros elementos de esta ecuación no dependen de la tensión T, los podemos pasar del otro lado de la ecuación con cambio de signo. Y estos dos elementos sí dependen de la tensión T, por lo tanto la vamos a factorizar y tendríamos lo siguiente. Despejamos la tensión T, realizamos la operación correspondiente y obtenemos un valor de 952.381 newton. Ahora, vamos a realizar el análisis en 3 dimensiones, el equilibrio de la flecha en 3 dimensiones. Para esto, vamos a obtener nuestro diagrama de cuerpo libre. Paso número 1. Determinar nuestro origen de coordenadas. El origen estará montado en el punto O. Cuando los desplazamientos sean del origen O a lo largo del eje longitudinal de la flecha, serán a lo largo del eje X positivo. Cuando los desplazamientos sean del origen O verticales hacia arriba, serán a lo largo del eje Y positivo. Y cuando los desplazamientos sean del origen O en esta dirección, serán a lo largo del eje Z positivo. Ahora, vamos a colocar las fuerzas conocidas. Tenemos esta fuerza en color café con un valor de 100 newton, esta fuerza en color verde con un valor de 900 newton. También conocemos las fuerzas en la polea de 600 milímetros de diámetro. La primera en color azul, que es igual a la tensión
es 952.381 Newton y la polea en color azul fuerte, que es 0.3 T, es igual a 285.714 Newton. Ahora, vamos a colocar las reacciones que generan cada uno de los cojinetes. En este caso, ambos cojinetes son de bolas, por lo tanto, le prohíben dos tipos de movimiento a la flecha. El primero será un movimiento a lo largo del eje Y positivo, y esa restricción de movimiento la vamos a representar por esta fuerza en color gris y se llamará fuerza aplicada en el punto O a lo largo del eje Y. También le genera una restricción de movimiento sobre el eje Z. Esa restricción de movimiento la vamos a representar por esta fuerza y se llamará O subíndice Z. De forma similar para el cojinete B, genera dos restricciones de movimiento. La restricción vertical la representaremos por esta reacción y se llamará B subíndice Y. Y la restricción en esta dirección en color rojo la representaremos por esta fuerza y se llamará B subíndice Z. Debemos tener en cuenta que ambos cojinetes son de bolas radiales, por lo tanto no generan restricción de movimiento a lo largo del eje longitudinal de la flecha con respecto del eje X, por lo tanto no colocamos ninguna reacción a lo largo del eje X. Bien, colocamos las dimensiones correspondientes y tenemos completo nuestro diagrama de cuerpo libre. Lo siguiente es aplicar las ecuaciones que definen el equilibrio en tres dimensiones. Ecuación número 1, la sumatoria de momentos en el punto O de forma vectorial es igual a 0. Un momento de forma vectorial será igual a R vector producto cruz F vector, donde R es el vector posición de cada una de las fuerzas. Nosotros lo vamos a determinar de una forma muy sencilla. Simplemente será la suma de todos los desplazamientos en coordenadas rectangulares para ir del punto de giro hasta el punto en el cual se aplica la fuerza. Vamos a comenzar con las reacciones OY y OZ. El eje de giro o el punto de giro es el punto O. Estas dos reacciones, su línea de acción pasa por el eje de giro, por lo tanto su brazo de palanca es 0 y el momento que generan es nulo. Ahora, comenzamos con la fuerza en color café, la fuerza de 100 Newton. Su línea de acción es esta, no pasa por el eje de giro, por lo tanto sí genera momento. Vamos a determinarlo. Primero vamos a obtener el vector posición, es decir, nos vamos a colocar en el punto de giro y vamos a sumar todos los desplazamientos necesarios para llegar al punto donde se aplica la fuerza. Número 1, tenemos que desplazarnos 500 milímetros a lo largo del eje X positivo para llegar a esta posición. Una vez aquí, debemos desplazarnos 250 milímetros, que es el equivalente al radio de esta polea, sobre el eje Z positivo. La suma de estos dos desplazamientos nos genera el vector posición. Producto cruz con la fuerza que se genera. En este caso es una fuerza con un valor de 100 Newton y se aplica de forma vertical hacia arriba, a lo largo del eje Y o con respecto del vector unitario J. Todas las dimensiones las vamos a colocar en milímetros y todas las fuerzas en Newton. Bien, ahora vamos con el momento que genera la fuerza de 900 Newton en color verde. Su vector posición será, me coloco en el punto O y los desplazamientos serán los siguientes. Primero me tengo que desplazar 500 milímetros a lo largo del eje X positivo o con respecto del vector unitario Y. Y ya aquí debo de desplazarme 250 milímetros a lo largo del eje Z negativo o con respecto del vector unitario K. Bien, aquí está el vector posición, producto cruz con la fuerza que es 900 Newton
a lo largo del eje Y positivo o con respecto del vector unitario J. Bien, de forma similar obtendremos los siguientes momentos generados por cada una de las fuerzas. En este caso, la fuerza en color morado, BY, su vector posición será, me coloco en el punto O y me debo desplazar 900 milímetros a lo largo del vector unitario y listo. Con esto llego al punto donde se aplica la fuerza. Ese será su vector posición. Producto cruz con la fuerza, que es BY a lo largo del vector unitario J. Para la fuerza en color rojo, BZ, su vector posición será 900 milímetros a lo largo del eje X o con respecto del vector unitario Y. Producto cruz con la fuerza, que es BZ a lo largo del vector unitario K o con respecto del eje Z positivo. Bien, aquí tenemos el momento en color rojo. A continuación realizaremos el momento para la fuerza en color azul fuerte. Ahora, su vector posición será, me coloco en el origen y me debo de desplazar a lo largo del vector unitario Y toda esta distancia, que es 1100 milímetros. Ya en este punto me debo desplazar de forma vertical hacia arriba el valor del radio de esta polea, que son 300 milímetros a lo largo del vector unitario J. Bien, producto cruz con el valor de la fuerza, 285.714 a lo largo del vector unitario K. Lo mismo para la fuerza en color azul claro. El vector posición será 1100 milímetros a lo largo del vector unitario Y más el desplazamiento, que sería de forma vertical hacia abajo a lo largo del eje Y negativo o a lo largo del vector unitario J negativo, con un valor igual al diámetro entre 2, que es el radio, y tiene un valor de 300. Producto cruz con la fuerza aplicada, que es 952.381 newtons a lo largo del vector unitario K. La suma algebraica de todos estos momentos tiene que ser igual a 0. Ahora, vamos a realizar lo siguiente. Primero realizaremos la multiplicación elemento a elemento y posteriormente aplicaremos el producto cruz para los vectores unitarios. Para el elemento formado por estos números en color café, obtenemos lo siguiente. Primero sería 500 por 100, nos da un valor de 50.000 a lo largo del vector Y cruz J. A continuación, 250 en K, producto cruz 100 en J, nos da un valor de 25.000 y el producto cruz nos queda K cruz J. Bien, para los elementos en color verde tenemos lo siguiente. 500 por 900 nos da 450.000 y cruz J, menos 250 por 900 nos da menos 225.000 K cruz J. Y de la misma forma para cada uno de estos elementos, y obtenemos esta ecuación. Ahora vamos a aplicar el producto cruz de los vectores unitarios. Para esto vamos a utilizar este diagrama, es decir, cuando el giro del producto cruz sea a favor de las manecillas del reloj, será un resultado positivo. Cuando el giro sea en contra de las manecillas del reloj, será un resultado negativo. Bien, el primero sería I cruz J. Voy a mi diagrama. I cruz J, el giro es a favor de las manecillas del reloj, por lo tanto el resultado será K positivo. Siguiente será K cruz J. Voy a mi diagrama. K cruz J, el giro es en contra de las manecillas, el resultado será negativo, menos I.
El siguiente será I cruz J. I cruz J, el resultado es K positivo. El siguiente en color verde, K cruz J. K cruz J, el resultado es menos I. Aplicamos el producto cruz para los demás elementos y obtendremos esta ecuación. Ahora, vamos a simplificar nuestra ecuación realizando las operaciones. Por ejemplo, 50.000 a lo largo del vector unitario K. Este será más por menos, nos da menos 25.000 a lo largo del vector unitario I. Este será 450.000 a lo largo del vector unitario K. Este será menos por menos más 225.000 a lo largo del vector unitario I. Y así con cada uno de los elementos. Ahora, lo siguiente es agrupar todos los elementos que tengan que ver con respecto al vector unitario I. En este caso será, el primero es este, menos 25.000, el segundo sería más 225.000, el tercero sería más 85.714.2 y el último sería menos 285.714.3. Realizamos el mismo procedimiento para agrupar todos los elementos con respecto del vector unitario J y para agrupar todos los elementos con respecto del vector unitario K. Ahora, podemos hacer, bien, o podemos descomponer la sumatoria de momentos en sus componentes rectangulares, es decir, la sumatoria de momentos a lo largo del vector unitario I será la sumatoria de momentos a lo largo del eje X y esto tiene que ser igual a 0. Bien, escribimos la sumatoria de momentos a lo largo del vector unitario I y esto tiene que ser igual a 0. Realizamos esta operación y efectivamente 0 es igual a 0. Bien, esto lo podíamos determinar ya que al comenzar con la solución de este problema aplicamos la sumatoria de torques que generan las poleas a lo largo de la flecha y ya que estaban en el equilibrio esa sumatoria tiene que ser igual a 0. Bien, lo mismo para la sumatoria de momentos a lo largo del eje Y es igual a 0. Colocamos todos los momentos que agrupamos con respecto al vector unitario J, los igualamos a 0, despejamos BZ y obtenemos un valor de menos 1513.227 newton. De forma similar, para los momentos que agrupamos con respecto al vector unitario K, los igualamos a 0 y despejamos B subíndice Y, obteniendo un valor de menos 555.555 newton. Bien, ahora aplicaremos la última ecuación que define el equilibrio, que es la sumatoria de fuerzas vectoriales y esta tiene que ser igual a 0. No tenemos fuerzas a lo largo del eje X, por lo tanto la sumatoria de fuerzas en X igual a 0 no la vamos a tomar en cuenta. Aquí coloqué en color azul fuerte las fuerzas que se aplican a lo largo del eje Y o a lo largo del vector unitario J y en color rosa todas las fuerzas que se aplican a lo largo del vector unitario K o del eje Z. Bien, comenzamos. La sumatoria de fuerzas de forma vectorial es igual a 0. Vamos a escribirlas de izquierda a derecha. La primera será OY positiva, ya que es vertical hacia arriba, y es a lo largo del vector unitario J. Esta será OZ positiva, ya que es a lo largo del vector unitario K. Esta será 900 positivos más 100 newton positivo a lo largo del vector unitario J. Esta en color azul será menos 555.555 newton a lo largo del vector unitario J. Esta será menos
1513.227 Newton a lo largo del vector unitario K. Esta será más 285.714 Newton a lo largo del vector unitario K. Y por último, esta fuerza será positiva, 952.381 Newton a lo largo del vector unitario K. La sumatoria algebraica de todas estas fuerzas tiene que ser igual a 0. De forma similar al procedimiento que realizamos para la sumatoria de momentos, agrupamos en color azul las fuerzas que se aplican con respecto del vector unitario J o a lo largo del eje Y. Lo mismo para las fuerzas a lo largo del vector unitario K. Ahora podemos hacer la descomposición en sus componentes rectangulares y tendremos la sumatoria de fuerzas a lo largo del eje Y es igual a 0. Colocamos nuestra sumatoria de las fuerzas que agrupamos con respecto al vector unitario J y la igualamos a 0. Despejamos OY y nos da un valor de menos 444.445 Newton. El mismo procedimiento para la sumatoria de fuerzas a lo largo del eje Z igual a 0. Y vamos a obtener OZ con un valor de 275.132 Newton. Bien, ahora vamos a realizar el análisis para cada uno de los cojinetes. Comenzamos con el cojinete puesto en el punto O. Tenemos los componentes rectangulares de este cojinete. Para obtener el componente general O, aplicaremos el teorema de Pitágoras y será igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de cada uno de sus componentes. Sustituimos sus valores y vamos a obtener un valor de 522.713 Newton. Ahora, vamos a obtener la vida útil del cojinete L tilde subíndice 10, que depende de la velocidad con la cual está girando la flecha, que son 900 revoluciones por minuto, y el número de horas que estará en funcionamiento, que son 30.000 horas. A esto vamos a aplicarle un factor de conversión, que es una equivalencia. 60 minutos equivalen a una hora, y con esto vamos a obtener como salida solamente revoluciones. En este caso el resultado es 1620 y las unidades son millones de revoluciones. Bien, L tilde subíndice 10 representa una confiabilidad de 90%. Ahora, el problema nos pide que ajustemos la vida útil para una confiabilidad de 99%. Para esto vamos a utilizar la siguiente tabla y la siguiente ecuación, que es L tilde subíndice 10 va a ser igual a L tilde número por CR, que es un factor del cojinete. Vamos a localizar una confiabilidad de 99%. Su factor es 0.21 y su nomenclatura es L1. Sustituimos estos valores en esta ecuación y obtenemos lo siguiente: L tilde subíndice 10, que es 1620 millones de revoluciones, va a ser igual a L número, en este caso es L1, por su factor CR, que es 0.21. Despejamos la vida útil ajustada, L tilde subíndice 1, y vamos a obtener un valor de 7.714.286 millones de revoluciones. Ahora, vamos a utilizar la ecuación para la vida útil de un cojinete en base a la distribución de Weibull, que es esta, donde L tilde subíndice 10 es la vida útil del cojinete en millones de revoluciones, C mayúscula es la capacidad de carga dinámica básica, P es la carga equivalente en el cojinete, M subíndice K es el exponente carga vida del cojinete. Vamos a despejar de esta ecuación la capacidad de carga dinámica básica C y nos queda de la siguiente forma: P, que es la carga equivalente, por L tilde subíndice 1, que es la vida que nosotros ajustamos en base a la confiabilidad de 99% que nos pide el problema, y esta está elevada al exponente 1 sobre M subíndice K. Ya que tenemos un cojinete de bolas, el exponente M subíndice K
es 3, ya que el contacto es elíptico. Sustituimos nuestros valores y obtenemos una capacidad de carga dinámica básica de 10.328.293 Newton. Ahora, con este valor vamos a la tabla 13.6 para cojinetes de bolas de canal profundo de una sola fila y vamos a elegir un par de cojinetes que satisfagan nuestras necesidades. En este caso, nos vamos a guiar por la capacidad de carga dinámica básica. En nuestro diseño obtuvimos un valor de 10.328.293 Newton. Por lo tanto, debemos seleccionar cojinetes que tengan una capacidad de carga dinámica básica más grande. Con esto garantizamos su correcto funcionamiento. En este caso seleccioné dos. El primero será el cojinete 6302, que tiene una capacidad de carga dinámica básica de 11.400 Newton. Y el segundo será el cojinete 6204, que tiene una capacidad de carga dinámica básica igual a 12.700 Newton. Bien, realizaremos el mismo procedimiento para el cojinete puesto en el punto B. Utilizando el teorema de Pitágoras, vamos a obtener el valor general para el cojinete B, para la fuerza. En este caso será B mayúscula y es igual a la raíz de la suma del cuadrado de cada uno de sus componentes. Ya tenemos los valores, los vamos a sustituir y vamos a obtener la fuerza total en el cojinete, que es 1.611.986 Newton. Vamos a utilizar el despeje de nuestra ecuación anterior para la capacidad de carga dinámica básica. Vamos a sustituir nuestros valores. Para la carga equivalente en el cojinete vamos a colocar 1.611.986 Newton. La vida en millones de revoluciones ajustada, L tilde subíndice 1, y vamos a sustituir el exponente M subíndice K, que tiene un valor de 3, ya que también es de bolas. Y vamos a obtener un valor de 31.851.752 Newton. Ahora vamos a ir nuevamente a la tabla 13.6 para cojinetes de bolas de canal profundo de una sola fila y vamos a elegir dos cojinetes que tengan una capacidad de carga dinámica básica mayor a la que nosotros encontramos. Con esto vamos a garantizar su vida útil. Bien, en este caso elegí dos. El primero es el cojinete 6308, ya que cuenta con una capacidad de carga dinámica básica de 41.000 Newton. Es mayor a la que nosotros calculamos, por lo tanto funcionará correctamente. Y el segundo será el cojinete 6209, que cuenta con una capacidad de carga dinámica básica de 33.200 Newton, que también satisface las necesidades de funcionamiento de este problema. Con esto terminamos este problema. Espero les guste. No olviden dar like y suscribirse. Gracias.